que hay una película llamada Apocalipto, y en la película Apocalipto hay un diálogo entre un padre y su hijo acerca del miedo. ¿Por qué? Porque esta película cuenta todo lo que es el tema de la cultura maya en 1511 aproximadamente. Y la película hay un momento donde está el papá, está su hijo y están algunos amigos, digamos, de la tribu indígena, y de repente ellos escuchan que algo se mueve alrededor. Y entonces ellos se paran y empiezan a mirar qué es lo que se está... Y de repente empiezan a ver cómo de los matorrales se van levantando algunas personas. Ellos se quedan en un momento de tensión porque no se sabe si va a haber una pelea o no. Y de repente uno de los que están en los matorrales dicen, nosotros simplemente queremos pasar. Les ofrecen ahí un intercambio de alimentos. Y de repente el que va con esa gente le dice, estamos buscando un nuevo camino, porque donde vivíamos fuimos arrasados. Claro, el papá con su hijo y sus amigos se quedan sorprendidos de ver una tribu nómada que va pasando cerca de ellos. Y de repente el hijo le intenta preguntar a ese desconocido, ¿y qué pasó? ¿Quién arrasó su pueblo? El papá le dice, no preguntes eso, no preguntes eso. Y luego, claro, pasa el episodio, pasa el susto, porque creyeron que eran enemigos, y era solo una tribu nómada que venía huyendo del peligro. Y cuando llegan a la aldea, el papá va a tener un diálogo tremendo con su hijo, y el papá le va a preguntar a su hijo, hijo, ¿qué viste en el bosque? ¿Qué viste en los ojos de los que estaban en el bosque? Y el hijo le dice, papá, no entiendo, ¿por qué me preguntas eso? Y el papá le dice lo siguiente, ¿sabes una cosa que viste? Viste miedo. Y el miedo es algo profundo, es algo podrido. Ellos estaban infectados de miedo. Tuviste ese miedo y sabes una cosa, hijo, me preocupa, porque ahora ese miedo se te está metiendo a ti. Y tú vas a lidiar con él. Y yo te quiero decir que yo no te crié para que tuvieras miedo. Quiero por favor que saques ese miedo y no traigas ese miedo a la aldea. Porque el miedo es contagioso. Y esto una vez más nos reafirma algo que la Biblia dice hace muchísimo tiempo. Que una película lo recrea de manera magistral. Pero que es tremendamente real. El miedo es contagioso. Por eso tenemos que luchar para desarraigar ese miedo, sobre todo ese miedo negativo. Ahora, la pregunta que nos estamos haciendo y es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo superar el miedo? ¿Cómo no permitir que el miedo de alguna manera nos gane la batalla? Y yo quiero regalarte hoy 3 cosas que están en un salmo súper conocido de la Biblia. El Salmo 23, en el versículo 4. Y en el Salmo 23, en el versículo 4, quiero regalarte hoy 3 cosas. Si quieres que el miedo no te supere, anota por favor estas 3 cosas que la Biblia nos enseña en un salmo muy conocido. Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otra versión dice, aunque yo pase por el valle oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. 3 cosas entonces. Primero, dice el salmista, aunque ande por el valle. Otra versión, cuando pase por el valle. Quiero decirte que para poder superar el miedo debes entender que solo estás por un camino. Debes entender que el valle no es tu destino final, que simplemente estás pasando por un momento de tu vida que tal vez te genera muchísimo miedo, pero eso va a pasar porque solamente, como dice el pasaje, es un camino que tiene un inicio y que tiene un final. Y lo que te quiero decir en esta mañana de parte de Dios para que el miedo por favor no te gane la batalla es, quiero decirte que vas a superar tu trauma, que un día te vas a despertar y tu corazón va a estar sanado, que un día te vas a despertar y vas a salir de ese camino
Solo tienes que seguir avanzando porque sabes una cosa, solo es un camino. El salmista dice, yo solo es un valle, andaré, pero no me voy a quedar ahí, no te vas a quedar ahí. Lo primero que tienes que entender para que el miedo no te supere, insisto, solo es un momento. Solo es un tiempo de tu vida, pero vas a salir de allí. Lo segundo que debes entender, y lo segundo es extraordinario. La Biblia, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. No habla de la muerte, sino de la sombra de muerte. Y me llama la atención que la sombra tiene una serie de características y quise anotarlas porque es interesante. La sombra no tiene cuerpo. La sombra te sigue a donde vayas. La sombra entra en el agua y no se ahoga, entra en el fuego y no se quema. La sombra tú la intentas pisotear y no se inmuta, pero ¿sabes cuál es la gran noticia de la sombra? Que la sombra es inofensiva. A la gran mayoría de nosotros cuando niños o cuando tenemos hijos sabemos que los niños se asustan por las sombras. Pero como padres sabemos que lo que le tenemos que decir a los niños es, niño, hijo, por favor, es solo una sombra. Y lo que te quiero decir en esta mañana para que superes tu miedo, yo quiero decirte que eso que te aterra es solo una sombra. Que eso que te atemoriza es solo una sombra. Y dice la Biblia que Jesús ilumina esa sombra para sanar tu vida. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esta luz refleja a Jesús. Te quiero decir entonces, en esta mañana, que eso que estás viviendo es solo una sombra. Y esa sombra, aunque a veces te siga, aunque a veces has intentado acabar con ella, es solo una sombra. Y esa sombra solo tiene poder en la medida en que tú le des poder en tu mente y en tu corazón. Solo en la medida en que tú lo veas de esa manera, así va a ser. No sé si a ti te pasó, cuántas veces nos asustamos por cosas en la noche que solo era una sombra. Y que Dios solamente te está diciendo, hijo, hija, solo es una sombra. Lo segundo entonces es, entiende que solo es una sombra, ese miedo, y que lo vas a superar. Y lo tercero es extraordinario, porque aunque lo conocemos necesitamos oírlo de nuevo. Y el salmista dice, porque tú estarás conmigo. Lo tercero a entender es que Dios está cerca aún cuando tienes miedo.